Conforme vemos al reino de Dios invadiendo, presionando más, perforando, por decirlo así, en la realidad de nuestra condición humana en esta tierra. Hay implicaciones profundas en el reino de Cristo. El primero, obviamente, es el conflicto dentro del reino espiritual, un conflicto del reino. Satanás no se quedará quieto y tendrá lo que él considera su territorio, su posesión. Le será quitada, por lo que está luchando contra lo que Cristo está haciendo en el mundo. Leímos sobre esto en Juan 8:37 a 47 y Efesios 6:12. Los reinos de este mundo están controlados por Satanás. Ya hablamos de esto en Lucas capítulo 4:5. Porque se los robó, en cierto sentido, se le dio por la desobediencia del hombre. Se le llama el Dios de este siglo en 2 de Corintios 4:4, 1 de Juan 5:19. Pero Satanás también es un enemigo derrotado. En Colosenses 2:13 al 15, vamos a ver esto en nuestras Biblias. También veamos Hebreos 2:14 y 15, 1 de Corintios 2:6 y 8, pero veamos el pasaje en Colosenses que es muy importante para nosotros. Habla sobre Jesús yendo a la cruz. Y allí en la cruz, anulando, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pablo nos está pintando un cuadro y en griego se vuelve más claro. Es del tipo de palabras que usaría un contador. Hay una lista de cada pecado que hemos cometido, desde la más pequeña mentira hasta los actos más grandes contra Dios o contra otras personas. Todos y cada uno de ellos están listados, ya sean conocidos o no. Todo es conocido por Dios y están listados contra nosotros. Nos condena, nuestro propio pecado nos condena. Pero Jesús los lleva a la cruz y así sus manos están clavadas en la cruz y sus pies clavados en la cruz. Él también está clavando su lista de pecados en la cruz al mismo tiempo. Y allí Cristo paga la pena por su pecado, por mi pecado. Esa penalidad ha sido pagada, pero Jesús no se detiene allí. Él hace otra cosa que es increíble. El versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, refiriéndose a la cruz. Estas palabras, principados y potestades, Jesús, a través del Espíritu Santo en el corazón de Pablo, no se refiere a los poderes humanos, ni a los principados humanos, ni al gobierno romano, ni a las legiones, ni siquiera a los fariseos judíos. Se refiere específicamente a los enemigos espirituales. ¿A quién se refiere aquí? Se está refiriendo a Satanás en la cruz. Jesús no solo pagó la pena de nuestro pecado, sino todo el poder que Satanás tenía sobre nosotros por medio a la muerte, por miedo al castigo, mencionado en Hebreos 2, 14 y 15. En ese momento, literalmente Jesús despojó a Satanás de todo el poder que tenía. Se lo quitó a él. ¡Aleluya! Satanás es un enemigo derrotado. Él ya no tiene poder sobre nosotros. De hecho, en 1 de Corintios 2, del 6 al 8, el Espíritu Santo nos dice que si los principados de Satanás supieran lo que iba a suceder en la cruz, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Oh, hermanos y hermanas, no solo hemos sido liberados del pecado, sino que Satanás ha sido derrotado, ya no tiene poder sobre nosotros para engañar, confabularse, mentir, pervertir, robar, destruir. El reino de Dios es el gobierno de Dios en Cristo, que literalmente destruye progresivamente todo lo que es hostil a su gobierno divino. Hechos 10:38, Jesucristo vino al mundo para destruir las obras del diablo.
Primera de Juan 3:8 nos dice que Jesús está destruyendo todo lo que el diablo ha establecido para mantenerse en el poder. ¡Aleluya! Cristo estaba anunciando un cambio de gobierno que se estaba dando cuando vino al mundo y dijo que el reino de Dios está cerca. Él está diciendo que viene un nuevo poder justo a este mundo quebrantado, oscuro y pecaminoso, y yo soy el que lo trae. Jesús. Alabado sea el Señor. A pesar de las obras de Satanás en esta era actual, Él sigue obrando en esta era. Dios siempre ha sido, es ahora y siempre será el Rey de todas las eras. Eso nos revelan las Escrituras y la verdad está ahí en lo que Jesús ha hecho. Jesús es el Rey de las naciones, aunque no ha sido reconocido por todas las naciones, sigue siendo el Rey. Por cierto, hermanos y hermanas, cualquier nación en la que vivan, la nación en la que habitan, el país que llamen a su lugar de nacimiento, esa nación no pertenece al gobierno de esa nación, no pertenece a los gobernantes ni a su nación, no pertenece a negocios o militares. Tu nación pertenece a Jesucristo, Rey, Señor y Salvador. Él es el que ha muerto por todas las personas en tu nación y Él es el que finalmente traerá a todas las personas a sí mismo. Solo tenemos una esperanza de salvación y eso es a través de Él. Ahora, la clave para la invasión y confrontación del reino de Cristo contra el reino de Satanás y la apertura del reino actual de Dios está en lo que Cristo hizo en la cruz. Hablamos de eso en Colosenses. Por favor, revise las escrituras de Hebreos 9:11 al 15, 10:10 y 12:19 al 25, Mateo 27, 50 al 54, y podrá ver que lo que Cristo hizo en la cruz fue un momento culminante. Recuerde que hablamos sobre nuestro cuadro bíblico, nuestro cuadro del reino de Dios a lo largo de toda la historia. Comenzamos con la creación, terminamos con la consumación y allí, en algún lugar de ese lugar, está la cruz de Jesucristo. Es un momento culminante del amor de nuestro Dios que se exhibe en la cruz para usted y para mí. Dios nos estaba alcanzando. No podemos alcanzarlo. No seríamos lo suficientemente buenos o perfectos o suficientemente santos, pero nos ha alcanzado a través de Cristo. De hecho, cuando lee Mateo 27 del 50 al 54, en el mismo momento de la muerte de Cristo, dice que hubo un tremendo terremoto y en el templo de Jerusalén, en el lugar santísimo que es donde se suponía que estaba la presencia de Dios con el arca del pacto, estaba cubierto por un velo pesado. Y en ese momento de la muerte de Cristo, las Escrituras dicen que el velo se rasgó desde arriba hasta abajo, lo que significa que Dios alcanzó al hombre a través de la muerte de su Hijo. Ahora, ya que Satanás fue derrotado en la cruz por Cristo, su autoridad le fue quitada. Para los que estamos en el ministerio y en el liderazgo, vemos las partes quebrantadas en las vidas de las personas. Si fue derrotado en la cruz, ¿por qué? ¿Cómo? Es capaz de manipular y controlar a los humanos en este día, después de la cruz. La Escritura nuevamente nos revela esto. En Juan capítulo 8, 34 y 35, Juan dice que al cometer un pecado, se convierte en un esclavo de ese pecado, está esclavizado. En Romanos 6, 16, Pablo nos dice que cuando comete un pecado, se convierte en un esclavo del pecado. ¡Wow! Lo mismo que dice Juan. Y en segunda de Pedro 2:19, nuestro amado apóstol Pedro nos dice que cuando peca, se vuelve esclavo del pecado. ¿Quién está detrás de esa esclavitud? Solo hay uno: Satanás. No puede hacer que nadie haga nada. Él no tiene ese poder, pero tienta, miente, engaña, manipula e intenta convencer a las personas de que ceder en el pecado es mejor que vivir en justicia. Eso es especialmente cierto para nosotros como cristianos. El Espíritu de Dios vive en nosotros.
Tenemos el Espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos. Es el mismo Espíritu que vive en nosotros de acuerdo a Romanos 8. ¿Cómo podríamos ser cautivos de las obras del diablo? Por pecado, por comprometerse. Líderes, he conocido a tantos pastores y líderes que piensan que solo porque están en el ministerio, solo porque son líderes, de alguna manera pueden comprometerse en las cosas. Piensan que pueden ceder ante ciertos tipos de pecado y no les va a afectar. Bueno, hermano, hermana, quiero decirle que cuando da lugar al pecado, ya sea una gran cosa o un pequeño compromiso, está permitiendo esa parte de su vida que quede bajo el dominio del diablo, tal vez incluso su control. Es algo serio porque no solo afecta a usted, sino también a su familia personal. Incluso puede afectar a su iglesia porque usted, como líder espiritual, actúa como una cobertura sobre su iglesia y donde esté comprometido, donde se entrega el pecado en su propia carne, cuando permite que el diablo lo lleve por mal camino, deja una grieta abierta sobre su gente. Es como tener un paraguas con un agujero y donde sea que esté, se gotea. Ahora, ¿qué haremos? En Juan 14, versículo 30, Jesús dice algo increíble. Él dice, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Cómo que no tenía nada en Cristo? Bueno, el capítulo 2 de Hebreos nos revela que aunque Jesús fue hecho como nosotros, no pecó. Eso también está en Hebreos capítulo 4. Él nunca se comprometió, nunca le dio al diablo ninguna forma de engancharlo. En Romanos 7 dice Pablo, no puedo pecar. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Él dice que gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, podemos ser liberados. Primera de Juan 3:8 nuevamente. Leemos que Jesús vino a destruir las obras del diablo y que Él está en la cruz. En primera de Juan 4:4 estamos seguros de que el que vive en nosotros es mayor que el que vive en el mundo. Por el poder del Espíritu Santo podemos ser liberados. Donde nos hayamos comprometido a través del poder del perdón, la liberación y sanidad, podemos ser liberados. Lo que he visto entre muchos líderes es que estamos avergonzados de nuestro compromiso. Sentimos que hemos decepcionado al Señor y a nuestra gente. Desafortunadamente, muchos de nosotros en esa posición escondemos nuestro pecado. Lo ocultamos y puedo decirles que el pecado o está crucificado en la cruz o crecerá. Nunca se quedará igual. Si tiene un pecado privado que disfruta particularmente y dice, bueno, no está perjudicando a nadie, no estoy robando nada, pero disfruto estos pocos momentos de ver pornografía o de comer en exceso cuando debería disciplinar mi carne. Decimos, no estamos lastimando a nadie. El problema es, si el pecado no es perseguido y crucificado activamente por el poder del Espíritu Santo, continuará creciendo en nuestras vidas. He visto a tantos líderes maravillosos, dotados y ungidos en el cuerpo de Cristo, ser destruidos por un pequeño pecado que no trataron con él. Y se le permitió crecer y crecer hasta que consumió sus vidas, destruyó sus matrimonios, sus ministerios. Hermanos y hermanas, se nos ha dado todo lo necesario para ser más que vencedores en Cristo Jesús nuestro Señor. Satanás solo puede obtener el control sobre lo que se le da a él. Recuerde, incluso en el jardín del Edén, en Génesis capítulos 2 y 3, el hombre recibió la autoridad que Dios le dio. Él gobernó por debajo de la autoridad de Dios sobre todo el mundo. Pero cuando el hombre eligió obedecer la tentación de Satanás e ignorar el mandato justo de Dios de no comer
del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, en ese momento, no solo la autoridad, la cadena de mando se rompe entre Dios y el hombre y toda la creación, pero permitió a Satanás que obtuviera el control sobre la humanidad hasta la cruz. Aleluya. Hemos sido liberados. Estamos siendo liberados. Y finalmente, cuando vemos a Jesús cara a cara, seremos completamente libres, incluso de la presencia del pecado. Alabado sea Dios.